Hola, en este video vamos a solucionar este problema cuando le faltan dientes al cierre del pantalón. ¿A quién no le pasó esto? Por X o Z razones. Generalmente el arreglo de este pantalón, el cierre, suele ser el cambio total, pero a veces no sabe coincidir el color del hilo. En sí, con este método podríamos salvarlo. Solo tendríamos que extraer, como en mi anterior video, un diente de cada lado para poder reponer los dientes que falten. Pero en este momento utilizaremos otra prenda que tenga este tipo de modelo de cierre. Generalmente estos cierres suelen ser del mismo tamaño, lo único que cambia es el color. Y de aquí extraeremos los dientes necesarios para poder solucionar este problema que tiene nuestro pantalón. Con este método podrán salvar sus pantalones. Ahora vamos, solo necesitamos quitar de este lugar los dientes necesarios. Solo agarramos nuestro alicate de corte y empezamos a quitar los seguros, uno a uno. Solo tengan un poquito de paciencia. ¿Vieron? Solo apretamos y extraemos el seguro del cierre. Es muy sencillo. Generalmente este tipo de prendas tiene este tipo de cierres. Y este tipo de cierres metálicos suelen ser del mismo tamaño, lo único que varía es el color. Extraemos el segundo seguro. Una vez retirados los seguros, empezaré a quitar poco a poco los dientes. Apretamos y extraemos el primer diente. Sacaremos 3 dientes ya que requerimos de 3 para solucionar nuestro pantalón. Aquí va uno. Y tengan en cuenta que tiene su sentido. Y lo haremos en cámara rápida para que no se alargue este video. En este punto podemos observar que el diente tiene un orificio y tiene una saliente. Eso es muy importante para poder colocar en su sentido correspondiente del cierre. Y ahora colocaré de nuevo sus seguros a esta prenda, que aún todavía me sirve. Es muy fácil, solo agarramos el seguro, colocamos y apretamos. Y al otro lado lo mismo. Colocando el último seguro, le devolvemos la funcionalidad a este cierre de esta prenda. ¿Vieron? No se nota y no causa ningún problema. Genial. ¿Vieron? Sigue funcionando. Ahora vámonos donde realmente es el problema, el pantalón. Aquí está. Es muy sencillo. Quitaremos estos seguros, acomodaremos el cierre, pero primero vamos a colocar los dientes poco a poco. Y empezamos. No se olviden que tiene un sentido el cierre. Acuérdense que tiene un lado con un orificio y el otro lado tiene una saliente. Ahora para que entre al cierre empezamos a abrirlo. Al abrirlo será más sencillo acomodar el cierre. Como siempre les digo, tengan un poco de paciencia. ¿Vieron? Empujamos y acomodamos lo mejor que se pueda, para que no tengamos ningún problema. Y vuelvo a repetir, este modelo de cierres metálicos suelen ser del mismo tamaño, por eso extraí los dientes de otra prenda para mostrarles que sí funciona. Lo único que varía en este tipo de cierres metálicos es el color. ¿Vieron? Ya está acomodado. Acomodamos un poco mejor. Sí. Con esto sería suficiente. Ahora apretamos con el alicate con punta. Listo. Apretamos un poco más. Y sí, sería todo. Con eso ya estaría seguro. Si gustan también pueden ponerle una gotita de pegamento, pero ya depende de ustedes. Ahora continuamos colocando los 2 faltantes dientes al cierre. Ahora colocamos el segundo diente.
Igual que el primero, acomodamos todo lo mejor que se pueda. ¿Vieron? Recuerden, tiene un sentido. Y apretamos. Tratemos de apretar lo más que se pueda para que el diente quede seguro. Apretamos un poco más y sí, con esto sería todo. Ahora vamos a colocar el último diente. Tratamos de acomodar. Acomodamos lo mejor que se pueda para que no se salga el diente. Tratamos de acomodar hasta que queden convencidos que esté bien. Sí, está muy bien. Ahora solo nos resta asegurarlo y apretar. ¿Vieron? Revisen en el sentido correcto que esté. Apretamos. Como pueden observar, el color mucho no varía de los dientes, pero si es para salvar esta prenda, no importaría el color. Con eso sería todo. Estarían colocados todos los dientes. El tono no varía, bueno, un poquito es, pero es funcional. No se olviden que tiene que estar un poco muy apretado para que esté muy seguro y no se vuelva a salir. Ahora, todavía esto no termina. En este caso vamos a quitar los seguros para tratar de sacar la llave del cierre o acomodarlo lo más arriba que se pueda para poder cerrar los dientes a mano. A veces suele salir la llave del cierre y a veces no, pero en este caso estoy quitando los dos seguros para acomodar el cierre. También pueden quitarle de este sector los dientes para acomodar al lugar que falta, aunque se acorte un poco el largo. Bueno, en todo caso no importaría porque estaríamos salvando esta prenda. Ahora acomodamos lo más que se pueda arriba, ya que este cierre en este caso no puede salir la llave. Y ahora vamos a tener que tener un poquito de paciencia. Vamos a cerrarlo a mano. Es muy sencillo, solamente tenemos que doblar y empujar los dientes. Empezamos a empujar y empezará a cerrarse. Damos la vuelta y lo vamos a realizar del lugar más cómodo que sea posible. ¿Vieron? No estoy desatando, no estoy haciendo nada. Lo único que vamos a hacer es empezar a cerrar a mano el cierre. Empezamos a chocar entre dientes hacia arriba, doblando hacia ambos lados y empezará a subir poco a poco. Empezaremos a cerrar. Y lo mostraré en cámara rápida. Llegando al final y con un poquito de paciencia empezamos a insertar dentro de la llave del cierre. Jalamos, acomodamos y empezamos a jalar hacia abajo, donde corresponde el sentido del cierre al abrir. Acomodamos un poco mejor y un poco más jalamos. Con esto ya estaría solucionado esta prenda. ¿Vieron? Ahora solo nos falta ponerle sus respectivos seguros. Abrimos para que sea más fácil poner los respectivos seguros. Aquí va uno. ¿Vieron? Como está abierto es muy fácil volverlo a colocar a su sitio. Colocamos bien y apretamos. No se olviden apretar bien. Con esto ya estaría. Y terminando, colocamos el último seguro. Acomodamos y apretamos. Con esto ya estaría solucionado el cierre de nuestro pantalón.
devolviéndole la vida, la utilidad a nuestra prenda. Hay muchas formas de solucionar ese tipo de problemas, pero esta, la que les muestro, es una más de todas. Le haremos la respectiva prueba, abriendo y cerrando. ¿Ven? Funciona. Espero que les haya gustado este video y que les sea muy útil para poder ahorrar por lo menos un poco de dinero.